Bueno, damos paso a Monseñor Xavier Gómez, que es obispo en San Feliu de Llobregat, una diócesis vecina a Barcelona. Él también es el director de migrantes, fue el director de migrantes en la Conferencia Episcopal Española y nos hará una pequeña sesión introductoria sobre el tema del diálogo entre culturas. Good afternoon and welcome to Barcelona. I will speak in Spanish. En la estela de los encuentros del Mediterráneo, allí. Order. Thank you. En la estela de los encuentros del Mediterráneo, hoy comienza la travesía del Espoir. Para vosotros, jóvenes tripulantes, y para los que estamos aquí, este barco que conectará puertos de todas las orillas del Mediterráneo es una sorpresa de Dios y, como su nombre indica, una parábola de esperanza, porque toda barca en el mar representa también a la Iglesia, que ha de echar sus redes en este lago de Tiberíades que es el Mare Nostrum. Y no solo representa este barco a la Iglesia de pescadores del reino de Dios, sino a la Iglesia y a todas las culturas y comunidades religiosas que se conectan en redes más amplias para construir aquello que los papas del siglo XX nos decían, la civilización del amor. Este es nuestro horizonte, construir la civilización del amor. A nosotros nos corresponde hacerlo en las orillas de un mar que conecta 21 países repartidos en 3 continentes, África, Asia y Europa, con una población aproximada de 529 millones de personas. Un paisaje geográfico, cultural, humano, social, económico y religiosamente plural y diverso, con países que acogen mucha diversidad en sus fronteras. Y también algunos de ellos con profundas heridas a causa de las guerras, la violencia o la desigualdad. Un mosaico de culturas, pero también un mosaico de esperanzas. Los datos indican que en las orillas sur y este, los menores de 25 años, los jóvenes menores de 25 años son el doble que en la ribera norte. A nivel general, la tasa de desocupación de jóvenes en el Mediterráneo es del 25%, casi el doble de la media mundial. Y lo más preocupante es que en casi todos los países del Mediterráneo, los jóvenes percibís el futuro de vuestras naciones con pesimismo. En muchos lugares de Europa, los jóvenes piensan que no conseguirán el mismo nivel de bienestar que sus padres. Por eso no es solamente oportuno, sino que es necesario animaros a cuidar y a cultivar la solidaridad intergeneracional, el sentido de participación, de pertinencia, las identidades culturales compartidas y la confianza en el futuro. El Bel Espoir lleva un mensaje a todas las culturas y religiones que habitan la región del Mediterráneo. Y yo creo que este mensaje puede resumirse en la frase del Papa Francisco: nadie puede salvarse solo. Todos estamos sentados en el mismo barco. Frente al individualismo, las fragmentaciones, la cultura del descarte, la indiferencia, los nacionalismos excluyentes
los fundamentalismos, humildemente decimos, nadie se puede salvar solo. Así, por tanto, navegaréis y navegaremos juntos, vosotros que os hacéis a la mar, los que nos quedamos en tierra y los que navegan el mundo digital. La Iglesia navegará desplegando el diálogo y la amistad social. Navegará impulsada por el aire del Espíritu Santo, que es creador y creativo, que genera diversidad y armonía. Navegará como Ulises, abrazada al mástil de la cruz, porque ningún peligro nos apartará de la ruta. En muchas plataformas digitales y medios de comunicación escuchamos cantos de sirenas y profetas de calamidades que hacen bandera de la intolerancia, los prejuicios y el miedo al desconocido, que intoxican con narrativas irracionales. Para desarmarlos, sabemos qué pedagogía utilizar: escuchar con el corazón, para construir una cultura del encuentro basada en la empatía y el respeto mutuo. Ese es el consejo del Papa Francisco. Para escuchar con el corazón, haremos el doble ejercicio de escuchar al Espíritu de Dios y escucharnos nosotros activamente. Estamos convencidos, como decía el cardenal Abelín, que el diálogo no significa renunciar a la propia identidad, sino enriquecerla con la visión del otro. Esto implica abrirnos al aprendizaje, a aceptar la diversidad y a reconocer que la verdad se puede expresar de muchas maneras. Navegaréis y navegaremos haciendo memoria para conectar orillas, corazones, sufrimientos, sueños, respuestas comunes y esperanzas. Navegar será dialogar con esperanza. Sí. La filósofa María Zambrano aportó una visión esencial sobre el diálogo y la razón poética. Para Zambrano, el diálogo no es solo un intercambio de ideas, sino una forma de comprensión del otro que nace desde la intuición y la empatía. En su concepto de razón poética, propone un conocimiento más profundo y humanista, donde la palabra y el pensamiento se abren al misterio del ser humano, a la convivencia armónica. Según ella, atención a esta frase, el diálogo verdadero no busca vencer, sino comprender. No busca el diálogo verdadero vencer, sino comprender. Muy lejos de lo que veíamos ayer en las televisiones, en ese encontronazo entre el presidente Trump y el presidente Zelensky. El diálogo verdadero no busca vencer, sino comprender. Esta perspectiva nos invita a pensar en el diálogo como un acto de creación conjunta, en el que se superan barreras impuestas por el lenguaje rígido o la imposición de verdades absolutas. Para predisponeros al diálogo entre culturas, que busca comprender y no vencer, os propongo un breve juego de contrastes que pone en relieve muchos valores comunes del Mediterráneo. Queridos jóvenes, vivimos en una nube digital. Consumimos información en pantallas sin texturas, en contraste con la cultura digital que predomina, donde la realidad se desmaterializa. Los pueblos que habitamos las orillas del Mediterráneo somos culturas enraizadas en el tacto, en lo tangible, en lo sensorial, en los sentidos. En nuestras tradiciones experimentamos la vida a través de los sentidos. El tacto, el olor, el sabor y la vista juegan un papel crucial en la construcción de la realidad. Así lo percibimos, por ejemplo, en el contacto con los materiales físicos. Nuestras ciudades, nuestros pueblos están hechos de piedra, mármol, madera, el agua del mar, la tierra caliente. Son los materiales de nuestros paisajes cotidianos y también los materiales de las obras de arte en el Mediterráneo.
El arte y la arquitectura del Mediterráneo es un testimonio de la relación entre el ser humano y su entorno material. En todos nuestros países, la gastronomía es arte y es ritual. Comer no es solamente nutrirse, sino un acto social, un acto de comunión, un acto sensorial. Comer juntos implica un ritmo pausado, una conversación, un disfrute de los sabores. Y tenemos el mar como un elemento de contemplación. No solo es un espacio geográfico, sino un símbolo de profundidad y de misterio, en contraposición a la hipertransparencia digital que elimina toda opacidad y reflexión. Los algoritmos manipuladores y la memoria externalizada en los servidores digitales debilitan nuestra capacidad de recordar y de construir identidad. Necesitamos reivindicar el Mediterráneo como la cuna y como cuna de civilizaciones. Hemos sido históricamente un lugar de relatos, de mitos, de arte, de filosofía, de religión, donde la sabiduría se transmitía a través de la palabra conversada, de la experiencia compartida. Y esto nos habla de la importancia de recuperar la conversación lenta, el intercambio de ideas sin prisas, en contraste con la inmediatez de las redes sociales y la sobrecarga de información superficial. En contraposición con la sociedad digital que nos aísla en burbujas de información personalizadas y el impulso del sálvese quien pueda o la ley del más fuerte. A pesar de haber conocido guerras y luchas de poder, las culturas mediterráneas desarrollaron un fuerte sentido de comunidad y de hospitalidad. Nuestros puertos y grandes ciudades fueron y son espacios de intercambio y de convivencia. En contraposición con la homogeneización impuesta por la globalización, la hospitalidad mediterránea ha sabido, y ojalá continúe sabiendo, acoger al otro sin asimilarlo, respetando su diferencia. Hoy, las redes sociales crean una ilusión de conexión que en realidad refuerza el individualismo y a veces una violencia oculta en palabras, ocultas en el anonimato. A pesar de eso, en el Mediterráneo, nuestra tradición ha priorizado el ágora, la plaza pública, el espacio como lugar de debate y de la convivencia real. Tenemos que recuperar estos espacios. En su libro Vida contemplativa, el filósofo Byung-Chul Han destaca que el origen de la cultura no es la guerra, sino la fiesta. A los jóvenes os gusta la fiesta. La fiesta, entendida como una celebración comunitaria, es una manifestación de la inactividad productiva que enriquece la existencia humana. Esta perspectiva resuena profundamente en nuestras tradiciones mediterráneas, laicas o religiosas, donde la celebración y la comunidad ocupan un lugar central. A propósito de la necesidad del diálogo entre culturas, la escritora y activista libanesa Joumana Haddad ha destacado que el diálogo no es un lujo, sino una herramienta de supervivencia en un mundo que nos empuja a la fragmentación. El Papa Francisco también ha resaltado en numerosas ocasiones la importancia del diálogo como medio para superar conflictos y construir puentes entre personas y comunidades. En Fratelli Tutti afirma que la paz real y duradera solo es posible desde una ética del diálogo y el encuentro. Y según Francisco, el diálogo ha de ser paciente, humilde, desinteresado, evitando imponer la propia visión y buscando siempre el bien común. En esta búsqueda del bien común, el cardenal Jean-Marc Abelin nos anima a trabajar para que el Mediterráneo sea un laboratorio de fraternidad, un lugar donde las diferencias no sean obstáculo, sino riqueza.
Amigas y amigos, no hemos de tener miedo a las diferencias. No es posible ni deseable un mundo sin diferencias. Dios ha creado la diversidad y nos encomienda su cuidado y armonización. Este es el mensaje de las Sagradas Escrituras, que va contracorriente de la uniformización de la cultura provocada por una globalización y un neoliberalismo deshumanizador. Hemos de globalizar la solidaridad. Los hijos e hijas de las religiones en el Mediterráneo no podemos ser espectadores de este cambio cultural. Es parte de nuestra identidad desde los orígenes abrazar la armonía en las diferencias y la comunión en la diversidad. Al menos lo es para los hijos de la Iglesia Católica. En este contexto tenemos el desafío de resistir el modelo cultural uniforme, reivindicando el valor de la alteridad. Para esto será fundamental contar con un sistema educativo adecuado y con la aportación de todas las religiones como factor de integración y de cohesión social. El elemento más desestabilizador de la convivencia no es la diferencia cultural, sino la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de justicia social, la falta de acceso a una educación, a un trabajo, a una vivienda digna en el propio país o en el país donde se busca un futuro en paz. Para abordar este desafío, la enseñanza social de la Iglesia también navega contracorriente, proponiendo sistemas económicos, políticos y sociales centrados en la dignidad de la persona y el bien común. Esto no es muy popular en la selva de competitividad a la que nos empuja el sistema económico, político y comunicativo predominante. Pero nadie dijo que ser cristiano fuera sencillo. Vivimos también un momento de crisis de alteridad y esto tiene consecuencias para nuestra convivencia. No sé cuál es vuestra experiencia, porque muchos de vosotros puede ser que todavía no habíais nacido en el año 2001, pero desde el 2001 en adelante nuestras sociedades cada vez tienen más rechazo y con más fuerza a lo que perciben como extraño o como desafío. No vamos bien si percibimos o asociamos al diferente o al extranjero con el peligro o la amenaza. Pero no nos engañemos, nuestras sociedades sufren más, padecen más de aporofobia, odio al pobre, que de xenofobia, odio al extranjero. En medio de este panorama, las religiones que habitan el Mediterráneo estamos llamados a recuperar y poner en valor la amistad social, la cultura del encuentro que implica abrirse al otro sin intentar asimilarlo. Uno de los factores que determinan nuestra época de cambio son las migraciones, la movilidad humana tantas veces forzada. No es posible obtener una fotografía de nuestro momento actual sin las personas migradas o refugiadas. La tripulación del Bel Espoir podrá sentir el regalo de la hospitalidad en tantos puertos y lugares. Hoy comenzáis aquí en Barcelona. Las migraciones y la diversidad cultural en nuestros países y ciudades y pueblos y barrios ofrecen la oportunidad de practicar y de profundizar y recrear la hospitalidad como resistencia a la hostilidad y los prejuicios argumentados por ciertos relatos e intereses políticos en todo el mundo, que provocan emociones derivadas de construcciones sociales y culturales y, por tanto, modificables si apelamos a la fe, a la razón, a la educación y a las razones del corazón. Quizás alguien se pregunta si sería posible una propuesta compartida por todas las religiones abrahámicas para favorecer la convivencia
en la diversidad cultural. Ya contamos para eso con una hoja de ruta. Se trata de la Declaración de Abu Dhabi, firmada por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, el año 2019. Pero esta hoja de ruta, como sucede tantas veces en tantos documentos de referencia de altura ética o moral, no termina de llegar a las bases, a las comunidades, las mezquitas, las iglesias o las calles. Necesitamos testigos convencidos y embajadores de la fraternidad humana. Os necesitamos, jóvenes, como embajadores de la fraternidad humana, de la paz y de la convivencia. Os invito a que seáis creativos para que el diálogo entre referentes y diferentes religiones o culturas aterrice en el diálogo de vecindad entre vecinos de los barrios, de las ciudades y entre países vecinos. Conoceréis ciudades y comunidades religiosas o culturales diversas que comparten espacio físico, que conviven, pero interactúan poco, y otras donde la interacción es mayor. Os pido, por favor, que escuchéis y abráis bien los ojos y el corazón, que escuchéis lo que se dice y lo que no se dice. Escuchad las heridas y hacedlas vuestras. Solo así podréis contribuir a sanarlas y nos ayudaréis a promover el diálogo intercultural e interreligioso y el respeto entre todas las personas, independientemente de su fe o su cultura. Amigas y amigos, nuestras sociedades necesitan abrirse con urgencia al valor de la hospitalidad y del nosotros cada vez más grande, como principio de humanización y puente entre las culturas y las personas. A pesar de que podemos hacer un listado de conflictos en la ribera del Mediterráneo, hoy toca sobre todo con vosotros afirmar y cantar la esperanza. Nuestros países ya cuentan con comunidades que rezan, celebran, viven y profetizan el sueño de Dios frente a la globalización de la indiferencia, que abren camino y nos dicen a todos cómo es posible plasmar la armonía en las diferencias. Este es el modelo y el camino, pero necesitamos que haya todavía muchas más. Por eso os hacéis a la mar. Practicar la cultura de la acogida mutua, y en el barco lo vais a experimentar, tiene un valor transformador en las personas, las instituciones y las estructuras. Requiere cultivar la virtud de la paciencia, tan necesaria para iniciar o acompañar procesos, sabiendo sembrar para que otros recojan. Desde las orillas del Mediterráneo, que es nuestro lago de Tiberíades, nuestro mar de Galilea, habríamos de ser capaces de aprovechar todos los fórums civiles, culturales o religiosos, que son muchos, para trabajar en red, para conectar desde la vecindad o desde los intereses o desafíos compartidos, ámbitos comunes, ya sea a nivel educativo, cultural, artístico o religioso. Ya existen muchas y buenas iniciativas en muchos países, algunas las vais a conocer. De ellas podemos aprender en la Iglesia y en las religiones. Ayudadnos, jóvenes, a renunciar a la pereza intelectual y al fatalismo, que también caracterizaron muchos momentos de nuestra historia. Ayudadnos a ser creativos, a remar más mar adentro. En este sentido, la Iglesia Católica, con su modo de organización, ofrece una presencia capilar en todos los territorios y naciones, capaz de conectar diócesis, instituciones y proyectos. Como afirma el escritor libanés Amin Maalouf, el encuentro con el otro no es una amenaza, sino una oportunidad de crecimiento. Quizás necesitemos repensar la globalización y repensar juntos la región mediterránea,
hacerlo desde el lado de las víctimas y desde los más vulnerables. Podemos recuperar de nuestros antepasados el valor del silencio y la contemplación para reaprender a escuchar y a dar espacio a la alteridad sin precipitarnos en juzgar o asimilar. Si queremos tener futuro, necesitamos escuchar a los jóvenes y pensar qué mundo y qué Mediterráneo queremos dejar a las próximas generaciones. Para terminar, permitidme sugeriros que pongáis vuestra aventura bajo la protección de Saint Charles de Foucault. Su ejemplo puede iluminar el diálogo entre culturas en las 5 riberas del Mediterráneo de las siguientes maneras. Carlos de Foucault va a pasar gran parte de su vida en el norte de África, especialmente en el desierto del Sáhara, conviviendo con los tuareg. No quiso llegar como conquistador ni como mero observador, sino con el deseo de comprender la cultura de los otros, aprender su lengua, compartir la vida cotidiana con ellos. Su actitud nos recuerda que el primer paso en el diálogo entre culturas es conocer profundamente al otro, libres de prejuicios y abiertos a la riqueza de su identidad. Inspirado por la espiritualidad de Nazaret, Foucault va a ser hermano universal. No pretendió imponer su fe, sino testimoniarla con una vida de amor, cercanía y servicio. En un Mediterráneo marcado por tensiones religiosas y culturales conectadas con otras tensiones en el mundo, el testimonio de Carlos de Foucault nos recuerda que la fraternidad auténtica no busca convertir al otro, sino acogerlo y quererlo en su dignidad y diversidad. Y aunque era cristiano, Foucault aprendió del Islam, estudió el Corán, dialogó con musulmanes desde el respeto. Su actitud no fue de confrontación, sino de escucha y reconocimiento de la presencia de Dios en el otro. Charles de Foucault no buscó poder ni protagonismo, sino ser un signo de paz en medio de un mundo dividido. Amigos y amigas, necesitamos multiplicar los signos de paz en este mundo dividido. En tiempos de conflictos en la región del Mediterráneo, el testimonio de Charles de Foucault nos invita a trabajar por la justicia y la reconciliación desde lo cotidiano y lo sencillo, sin esperar grandes gestos políticos, sino confiando en el poder transformador del amor y la amistad. Carlos de Foucault nos deja un camino claro para el diálogo entre culturas en el Mediterráneo. Aprender del otro, vivir la fraternidad, dialogar con respeto, trabajar por la paz y ser testimonio de fe desde el amor y la humildad. En un mundo que necesita puentes más que muros, su vida continúa siendo una luz para la convivencia entre pueblos, regiones, religiones y culturas. Queridos jóvenes, querida tripulación, citando al poeta Cavafis, termino. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Amigos y amigas, no temáis. Embarcad en el bel espoir para que el Espíritu de Dios sople sus velas y os acompañe. Buena travesía, buena aventura. Bueno, damos la bienvenida para esta segunda parte de la sesión a María Coy. También la felicitamos porque recientemente ha sido nombrada directora de la Fundación Migra Studio y ella nos ofrecerá una perspectiva más práctica sobre lo que es la Fundación Migra Studio. Nos va a explicar su actividad y también un poquito bajarnos a tierra lo que es la práctica de la acogida.
Buenas tardes y gracias por invitarme hoy aquí a compartir con vosotros lo que hacemos en el día a día de la Fundación Migrastudium. ¿Más cerca? Decía, daros las buenas tardes y las gracias por invitarme hoy aquí a compartir lo que hacemos en el día a día de la Fundación Migrastudium. Es una fundación que crearon los jesuitas hace 22 años y estamos muy cerca, en la calle Palau, detrás del Ayuntamiento y la Generalitat. Creo que ayer, caminando por la noche, pasasteis por delante. O sea que está en este barrio, el barrio gótico de Barcelona, en el cual en los años 2000 los jesuitas que vivían en una comunidad en esa calle, en ese centro, empezaron a ver que llegaba muchísima gente de muchos países diferentes y la diversidad empezaba a ser muy real en las calles de este barrio y vieron la necesidad de crear esta fundación que tiene como misión principal trabajar por la dignidad y los derechos de las personas migrantes más vulnerables. En los últimos años, estas personas migrantes hemos considerado que eran especialmente las que están en situación administrativa irregular, es decir, las personas que llegan aquí a Barcelona y no tienen permiso de residencia, no tienen permiso de trabajo. Y hemos puesto el foco sobre todo en acogerlas y acompañarlas. Otra parte de la misión de Migrastudium, que ya pensaron en su origen, es también sensibilizar a la sociedad que estamos acogiendo a estas personas y que tenemos que hacer un ejercicio de acogida y de ver a las personas inmigrantes con ojos fraternales, ¿no? Como si fueran como nuestros hermanos, ¿no? Y una parte de nuestra misión y de la manera como hacemos y planteamos nuestras actividades tiene que ver también con esa sensibilización, que ya os iré explicando un poquito cómo la hacemos, ¿no? Pero sobre todo, gracias a la experiencia. Por eso, todas las actividades que hacemos en Migrastudium las hacemos con voluntariado. Tenemos un equipo de 300 personas voluntarias que cada día vienen a Migrastudium a realizar diferentes actividades. Y es gracias a ellas que podemos realizar la misión y llevarla a cabo día a día, y es con ellas con las que lo hacemos porque creemos que cada una de estas personas, al entrar en contacto con personas que igual nunca conocerían, son transformadas y pueden transformar a su alrededor, compartiendo esa experiencia con sus familias, con sus amigos y intentando impregnar la sociedad de una mirada distinta, ¿no? Que parte de la experiencia personal que cada voluntario tiene en Migrastudium. Lo hacemos con voluntariado, por lo tanto, y también lo hacemos en red. Somos conscientes de nuestras limitaciones, somos una entidad muy pequeña y la realidad de las migraciones pues, es una realidad muy compleja. Así que trabajamos en red localmente con otras entidades del barrio que también atienden el mismo colectivo, con servicios sociales, con entidades y recursos de la ciudad de Barcelona que están a disposición de las personas migrantes, pero que muchas veces ellas no lo conocen, de manera que nosotros intentamos acercarles estos recursos, darlos a conocer y trabajar juntamente con ellos. Y también trabajamos en red con los jesuitas. Los jesuitas están presentes en Barcelona y en todo el territorio español, y en alguno de los proyectos intentamos trabajar también en red con el Servicio Jesuita Migrante, por ejemplo, en el acompañamiento de los CIES o en proyectos de hospitalidad. ¿Qué es lo que hacemos en Migrastudium? Tenemos un lema que es ser puerta abierta a la acogida, a la diversidad y al ejercicio de los derechos. Queremos que las personas cuando llegan a Migrastudium encuentren la puerta abierta. Muchas veces las personas migrantes encuentran muchas puertas cerradas, muchas barreras, muchos obstáculos desde el primer día que llegan,
Y en Migrastudium queremos que sientan lo contrario, ¿no? Que no hace falta tener un NIE para poder empezar a escucharlas, sino que pueden llegar sin cita previa cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y alguien las escuchará las necesidades, escuchará la situación e intentará darle respuesta o con recursos de la entidad o orientarla y darle información sobre recursos de la ciudad. Este primer servicio que os explico es el servicio de acogida y lo lleva una persona con un equipo de voluntarios. Aquí pues hablamos mucho de escuchar, de empatizar, de no juzgar a la persona y de intentar que ella exprese las necesidades que quiera, muchas veces necesidades muy básicas. Las personas que llegan a Migrastudium están viviendo en la calle muchas veces. El tema de la vivienda en Barcelona es muy difícil y buscan sobre todo un recurso donde poder dormir, donde poder comer y luego acceder a formación, encontrar un trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Tener acceso a la medicina, al servicio público médico. Entonces este primer servicio pues acoge a las personas. Luego tenemos formación. Las personas migrantes en situación irregular muchas veces no pueden acceder a la oferta formativa de la ciudad porque no disponen de documentación necesaria y ofrecemos clases de castellano donde vienen un grupo de unos 50-60 voluntarios que dan clases de castellano, a veces de alfabetización. Las personas no conocen nuestro alfabeto, por lo tanto llegan aquí y tienen que empezar por aprender nuestro alfabeto y luego pues aprender a comunicarse. Esa primera barrera es muy importante y muy necesaria y además de ofrecer esta formación es un espacio, le llamamos espacio sociolingüístico, porque pretende también ofrecer una red de relaciones, un lugar seguro para estas personas y un lugar donde conocer a otras personas, donde relacionarse de una manera nueva, sin prejuicios, sin estereotipos de ningún tipo. Se juntan más de 60 nacionalidades en las aulas, de países muy diversos, pero que tienen un objetivo común. Han venido aquí porque tenían un sueño. Su horizonte pues, es empezar una nueva vida en Barcelona. Necesitan aprender la lengua, necesitan encontrar un trabajo y necesitan sentirse parte de algo. El sentimiento de pertenencia que generan en Migrastudium, donde se sienten acogidos, donde se sienten valorados, donde se les habla por el nombre y donde se les ofrece toda la ayuda posible, pues es un lugar al que ellos pueden venir cada día y sentirse a gusto y bien. Por lo tanto, no es solo la parte de formación y de clase de castellano, sino también toda esta parte de sentirse parte de algo y tener relaciones y conocer a más gente y poder compartir las dificultades, las dudas que tienes. También les ayudamos a conocer la cultura, nuestra cultura, que es distinta, que es nueva para ellos y que muchas veces no es su prioridad. Cuando la necesidad básica es comer y dormir, a veces no te preocupas tanto, ¿no?, por conocer la cultura del lugar donde estás y organizamos pues, salidas culturales por la ciudad para que en grupo y con la seguridad de que Migrastudium va con ellos puedan conocer esta ciudad y a través de estas visitas pues nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras maneras de hacer y eso les ayuda mucho también a irse integrando. También tenemos cursos de formación laboral en los cuales aprenden un oficio, muchas veces oficio que tenían en su país de origen, pero a veces vienen personas con mucha formación que aquí no pueden ejercer por las dificultades de homologar sus títulos, etc. Y optan por trabajos en los que puedan trabajar sin papeles, ¿no?, sin contrato, para salir adelante. Y aprenden oficios como la electricidad, la fontanería, la cocina, el cuidado de las personas dependientes, una realidad en nuestra sociedad cada vez mayor y con muchísima necesidad de gente que quiera dedicarse al cuidado, ¿no?, de la gente mayor, la gente dependiente. Pues damos estos cursos también con voluntarios profesionales del ámbito
muchas veces jubilados, que tienen tiempo y ganas de compartir su experiencia y su conocimiento laboral con estas personas para que puedan trabajar con más seguridad, con más conocimientos y con más profesionalidad, aunque sea un curso y una titulación que no es oficial y que no está reconocido por el Departamento de Educación. Pero la educación es importante, la formación es importante y ellos, acabando los cursos, se sienten realmente más seguros para encontrar un trabajo y para tirar adelante. También remarcan muchas veces pues, lo que ganan de red social, de relaciones, de conocimiento de sus derechos, de conocimiento de los recursos de la ciudad, que también en todos estos cursos intentamos transmitirles y explicarles para que una vez pasen por Migrastudio puedan seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Barcelona aprovechando todos esos recursos que también están a su disposición a pesar de no tener la situación regularizada, ¿no? Ofrecemos asesoramiento jurídico. La situación de estas personas es compleja, entenderla nos cuesta a todos y más a ellos, y muchas veces también se generan malas informaciones, abusos, cobros desproporcionados por atención jurídica, y las personas necesitan saber cuál es su horizonte, cómo hacer ese proceso de regularización, qué pasos y qué requisitos necesitan. Y en Migrastudium hay un equipo de abogados que orientan y asesoran a las personas individualmente, gratuitamente y con la información lo más actualizada posible y lo más aterrizada posible a cada situación y vivencia concreta. Todos tienen en el horizonte la regularización, pero cada uno, ¿no?, deberá hacer unos pasos distintos y en Migrastudium nos comprometemos a estar en ese camino y acompañarlos. A veces desde el aprendizaje del abecedario, desde el aprendizaje de un oficio, etc. El proyecto, así como más nuevo y creo más especial, es el proyecto de la red de hospitalidad. Es un proyecto que lleva funcionando unos 6 o 7 años y consiste en crear una red de hogares en la ciudad de Barcelona que acojan a las personas migrantes que llegan. ¿Qué quiere decir que los acojan? Pues que los acojan en su casa, conviviendo durante un periodo de 4 meses en cada hogar. Los hogares son muy distintos, desde familias con niños pequeños a parejas con hijos mayores que ya se han emancipado y ya no viven en el hogar, personas solas, comunidades religiosas, en fin, todos los modelos que os podáis imaginar, que al final lo que tienen es esa voluntad, ¿no?, de acoger a alguien en su casa y ofrecer no solo una habitación, una alimentación, sino todas las posibilidades de la familia, del hogar y todas esas relaciones, ¿no?, y esa convivencia que ayuda a la persona a sentirse realmente acogida y acompañada. Las personas pasan 4 meses en cada hogar, comparten amistades, planes de fines de semana, vacaciones y van conociendo también pues, todos aquellos familiares y amigos de esa familia que les abren también las puertas y les ayudan a entender, ¿no?, cómo vivimos aquí, cómo somos, pero también es un intercambio, es una convivencia en la cual la persona acogida pues, también comparte su cultura, comparte sus tradiciones, comparte su gastronomía, cocinan juntos, conversan y se tejen realmente relaciones fraternales, ¿no?, entre las personas de la red de hospitalidad. También tenemos otro modelo que es en pisos que se nos han cedido a la fundación, donde viven 3 o 4 jóvenes, no viven con una familia, pero siempre hay una comunidad que acompaña esos pisos. Estas comunidades, formadas por personas diversas que se hacen presentes a lo largo de la semana y van a cenar algún día, a compartir la cena, a jugar a un juego de mesa, a ver una película, a hacer una excursión del fin de semana. También ayudan a esta integración, a este conocimiento mutuo, a esta convivencia
que va llevando a una construcción, ¿no?, de una comunidad grande donde unos y otros se enriquecen mutuamente, ¿no? Se van conociendo y van rompiendo también en esta experiencia y en este encuentro todos aquellos prejuicios, ¿no?, que siempre tenemos todos, ¿no?, cuando vemos a otra persona diferente a nosotras que no conocemos. Respecto al tema de los prejuicios, precisamente, y de la convivencia, tenemos un proyecto que se llama Espacio Interreligioso, que tenemos en la misma sede de la Fundación. Y es un proyecto que consiste básicamente en ofrecer talleres a niños, a jóvenes de las escuelas que vienen a visitarnos y a trabajar la presencia de la diversidad cultural y religiosa que implican las migraciones en nuestra casa y cómo nos posicionamos, ¿no? Cómo los vemos, cómo vemos esa diversidad. No solo respetándola, sino el objetivo sería esa convivencia, ese interés por el otro, que el que sea diferente no significa una amenaza, no nos debería dar miedo, sino que nos debería mover a conocerlo, ¿no?, a romper barreras y a enriquecernos seguramente con lo que nos tiene que ofrecer, a la vez que nosotros le podemos enriquecer a él, ¿no? Fomenta pues ese conocimiento mutuo y ese conocimiento de las diferentes religiones que están conviviendo en nuestra ciudad, con el objetivo también de ver puntos comunes. Cuando tenemos unas 6 mesas con los objetos de las diferentes religiones, también tenemos los lugares de culto, tenemos los rituales y las celebraciones que tiene cada una de las religiones, y nos damos cuenta de que tenemos muchos puntos en común, aunque cada uno, ¿no?, convivimos en una diversidad de maneras, ¿no?, de celebrar, de maneras de rezar, de maneras de convivir, de maneras de vestirnos. Al final estamos buscando todos lo mismo, por caminos distintos, y muchas veces incluso encuentran pues, objetos muy parecidos en las diferentes religiones. Entenderlos nos ayuda también a entender a la persona que usa esos objetos y cuándo los usa y por qué los usa. Y por eso también no solo hacemos talleres para niños y jóvenes, sino también para personas adultas, profesionales, que igual al conocer más a las personas a las que atienden, ya seas un profesor o seas una enfermera o un médico, y entiendas mejor pues, que esa persona que tienes delante tiene una religión y vive la enfermedad o vive la muerte de una manera concreta, puede hacerte mejor profesional, puede ayudarte a tratarlo mejor, a entenderlo mejor y acompañarlo mejor en su momento de enfermedad o de dolor o de muerte incluso, por poner un ejemplo, ¿no? O si eres profesor, entender mejor a tus alumnos, en qué momento están, qué están viviendo. Bueno, ese proyecto del espacio interreligioso tiene este objetivo, ¿no?, de ir cambiando la mirada de esta sociedad que tenemos el reto de acoger a las personas migrantes diversas, pero acoger es una palabra que implica muchas cosas, ¿no? Implica escuchar, implica conocer, implica enriquecernos, intercambiar, construir juntos una sociedad realmente diversa, ¿no? Realmente diversa, donde todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y pasa desde los más pequeños, ¿no?, que vayan entendiendo. Tenemos por último también un proyecto fuera de la sede, las visitas al CIE, al Centro de Internamiento de Extranjeros. Desgraciadamente tenemos una ley de extranjería que no promueve mucho la hospitalidad, sino más bien la hostilidad. Y las personas que se encuentran en situación irregular pueden ser encerradas en el CIE, porque es una falta administrativa el no tener permiso de residencia y permiso de trabajo, y podrían ser devueltas a su país de origen. Nosotros hace 12 años que tenemos un permiso como ONG para entrar en el centro de internamiento a visitar a los internos que nos lo piden. Hacemos acompañamiento psicosocial, no podemos cambiar la ley de extranjería, pero sí podemos cambiar su paso por el CIE, porque podemos sentarnos con ellos, escuchar su experiencia,
explicarles por qué están allí y a veces pedir servicio de traducción simplemente para que ellos puedan entender qué es lo que les va a pasar, cuáles son los posibles escenarios y escuchar también la realidad que viven allí, muchas veces injusta, muchas veces negándoles los derechos básicos. Y nosotros también, con ese acompañamiento que ofrecemos a las personas, tanto en el CIE como en todos los proyectos, intentamos hacer un poco de incidencia, que quiere decir intentar cambiar la estructura que está provocando esa injusticia a las personas que estamos acompañando. Y sobre todo también poner luz a esas realidades que muchas veces la sociedad desconoce. Y ponemos luz haciendo un informe cada año en el que explicamos qué es el CIE y qué está ocurriendo allí y que estamos permitiendo que exista, poniendo luz pues, a las realidades de las personas migrantes que están llegando, explicando, ¿no? Explicando lo que vemos día a día para que todo el mundo sepa que esto es así, ¿no? Somos un poco la voz de las personas que acompañamos y tenemos también como misión y como responsabilidad trasladar a la ciudadanía su realidad, sus dificultades, ¿no? Y luchar juntos por sus derechos. Al final, bueno, pues Migrastudium es un lugar de fomentar la convivencia, de crear comunidad. También nos gusta mucho celebrar desde lo más pequeño y los pequeños triunfos, ¿no? De cada persona. Cuando una persona termina un curso, pues hacemos una fiesta, ¿no? Y hacemos un pequeño certificado y celebramos. Cuando una persona, por supuesto, obtiene la regularización, enseguida viene a enseñarnos su tarjeta, su NIE, y lo celebramos con ella. Celebramos el Iftar, celebramos el Ramadán, celebramos la vida, ¿no? Y lo celebramos juntos, porque la idea es justamente en Migrastudium que tanto las personas trabajadoras como los voluntarios, como las personas migrantes que atraviesan la puerta, entren en contacto unas con otras, se encuentren y esa apertura al otro, ese descubrir el valor de la diversidad, nos ayuda a construir un nosotros donde quepamos todos, ¿no? Un nosotros realmente diverso, un nosotros grande, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que hacemos, nuestro día a día, nuestra misión y en lo que estamos desde la Fundación Migrastudium desde hace 22 años y espero que muchos más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos a dar la bienvenida también a la mesa a Marc Serió, que es doctorando en Historia y que también nos aportará un poquito la perspectiva más histórica respecto a todas estas situaciones, ¿no? Un poco aportando la visión de que para enfrentar el presente también hay que conocer el pasado. Hemos recibido algunas de vuestras preguntas, luego también podemos incorporar nuevas preguntas, pero también os animamos a que durante la cena de hoy podáis tener este intercambio más fraterno y aquí ahora tenemos unas cuantas preguntas, pero no alargaremos mucho más porque ya sabemos que estamos todos muy cansados y agradecemos mucho vuestro tiempo. Así que empezamos un poco la sesión, la mesa redonda, la sesión de preguntas y aprovechando que tenemos a Marc ahora en la mesa, empezamos con una pregunta un poquito más histórica. Sabiendo que para conocer el presente es muy importante también entender el pasado, sabemos que el Mediterráneo siempre ha sido un mosaico de culturas y que conocemos cuál es la situación actual, pero también históricamente la convivencia ha sido una realidad y un reto. ¿Qué nos podrías comentar al respecto o qué visión realmente podemos tener desde la academia respecto a cómo ha sido la convivencia en el Mediterráneo? Vale. Bueno, primero muchas gracias por permitirme hablar hoy delante de vosotros. Bueno, no sé si se me ha oído, pero muchas gracias. Y entonces,
todas estas cuestiones son un real reto para gente como los historiadores que hacen parte de, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio en el que estoy, que es un laboratorio especializado en las cuestiones de la historia medieval mediterránea. Y bueno, digo medieval, pero no solamente, otros periodos, pero que se concentra sobre este espacio geográfico que es el Mediterráneo, y hay especialistas del mundo islámico, del mundo bizantino, ortodoxo, el Mar Negro, el Mediterráneo oriental, y también especialistas entre los cuales me estoy formando, que son los especialistas del occidente mediterráneo. Y la verdad es que es un trabajo difícil porque hemos recibido a lo largo de nuestra vida, bueno, de una primera formación, muchos estereotipos que hay que recuestionar para poder descubrir cuáles son las verdaderas realidades y apartar unos discursos muy simplistas que no corresponden a la realidad. La vocación del historiador es, con los medios que tiene, conocer la verdad y nada más que la verdad. Y es por eso que el trabajo de historiador, aunque esté a veces un poco infravalorado, esa es la meta del historiador. Y es una verdadera cuestión para un espacio que no es nada simple. Es decir, es lo que digo un poco en un texto que os han entregado. Es un espacio en el que hay, es un espacio de contrastes principalmente, porque de un lado existe la violencia, o sea, desde el principio, al menos podemos tratarlo de los tiempos de los pueblos del mar que atacaron Egipto y lo que actualmente es el Levante, allá en el siglo 1400 a.C. Y también un espacio de contactos, principalmente por vía comercial, porque el mar es aunque no lo parezca hoy en día, pero aunque creo que lo sabéis, es un medio para pasar de un lado a otro que muy rápido, sobre todo comparándolo con la vía terrestre. Y entonces el comercio, pero también los intercambios culturales, son temas que preocupan al historiador. Y entonces temas que no van simplemente como decía, de intercambio de productos, que de cierto sentido puede parecer un intercambio sin comunión. Es decir, tú tienes intereses, yo tengo los míos, intercambiamos nuestros productos, pero puede no haber realmente un verdadero contacto. Es decir, vamos a aprender la lengua del otro para poder comunicarnos, que ya de por sí es un gran avance, pero la verdadera comunión, diría, se hace a través del intercambio cultural. Aunque no siempre sea fácil. En el texto que hemos avanzado, menciono particularmente personas como Ramon Llull, Anselm Turmeda o Santo Tomás de Aquino y Averroes. Para los dos primeros, Ramon Llull es un franciscano de mallorquín del siglo XIII-XIV, que con el deseo de traer la palabra evangelizar a los pueblos musulmanes del norte de Magreb,
viajó hasta ahí y empezó a evangelizar, aprendió la lengua árabe, de hecho escribió textos en árabe y de hecho es un autor muy prolífico. Y aunque es un caso problemático porque ante igual viendo que la gente no estaba dispuesta a escucharla ahí estaba sobre todo en las partes de Bujía, de Túnez, Béjaïa, Túnez, pues intentó adoptar un discurso más provocativo para llamar a la inteligencia de la gente y al final pues acabó apedreado y no se sabe si murió durante el trayecto de retorno a Mallorca o si murió en Mallorca. Pero es difícil entrar en contacto e incluso puede traer unas consecuencias graves. Otra figura es la de Anselm Turmeda, también franciscano, del siglo XV mallorquín, y él también es un poco de la escuela de Ramon Llull, aprendió el árabe, pero él se desentendió del cristianismo pensando que era una religión decadente y entonces se convirtió al Islam y vivió durante hasta los restos de su vida en la corte del rey de Túnez. Aunque se sabe que no fue completamente feliz, a veces se amagó con volver en Mallorca, pero hizo vida en Túnez, llevó una vida musulmana digna y también un autor muy prolífico. Para hablaros un poco de uno de los temas que le conciernen, él se convirtió al Islam creyendo que, por ejemplo, Mahoma, el profeta Muhammad, era el Espíritu Santo que Jesús había dicho que enviaría a los suyos. Entonces, y unas palabras sobre Averroés y San Tomás de Aquino. Nunca correspondieron directamente, pero son contemporáneos o casi en esa parte del Mediterráneo occidental y son conocidos por sus comentarios de los textos de Aristóteles. Y de hecho, San Tomás de Aquino habla de Averroés como el comentador de Aristóteles, del cual habla, del cual lo llama como el filósofo. Porque a pesar de las diferencias culturales y otras cuestiones, los dos les interesa algo: la verdad. La verdad os hará libres, como dijo Jesús. Aunque no llegaron exactamente a las mismas conclusiones, la verdad es el camino que pienso que tenemos que escoger para llegar a un Mediterráneo de la paz. Que así sea. Gracias. Bueno, gracias, Marc, por ofrecernos esta visión del Mediterráneo más histórica, hablando de la importancia de la verdad para conocer este pasado nuestro y entender mejor, sin intentar maquillar lo que ha sido el pasado del Mediterráneo, para poder enfrentar mejor el futuro, también sabiendo los riesgos que siempre han habido y también los contactos entre culturas que siempre han habido y la gran herencia que tenemos de estos autores del Mediterráneo. Pasamos a recuperar otras preguntas que han surgido durante las conferencias. Esta para Monseñor Xavier. Y la pregunta es: ¿cuál crees que son los principales retos del Mediterráneo? ¿Y qué acciones crees que podemos hacer para contribuir a superar estos retos?
teniendo en cuenta lo que nos ha explicado. Gracias por esta pregunta. Gracias también, no lo dije antes, por invitarme a este evento. Mirad, yo llevo una cruz pectoral que es un trozo de barco. Es madera de cayucos de Senegal que llegan a las Islas Canarias. Lo llevo cerca del corazón para recordar que la principal misión de la Iglesia es salvar vidas. En el contexto del Mediterráneo, la principal urgencia que tenemos es salvar vidas humanas, salvar las vidas que naufragian y hacen del Mediterráneo un gran cementerio. Salvar las vidas recordando que en la otra orilla, más al este, en la Franja de Gaza, en el Líbano, existen guerras, mueren en Israel, en Líbano, en Palestina, todavía hay guerras, hay violencia, se pierden muchas vidas. También conocemos realidades en el país, en el Mediterráneo tenemos un país que está con un territorio ocupado. Son heridas abiertas todavía en el Mediterráneo. Salvar vidas de las guerras, las vidas de los migrantes y refugiados, y salvar las vidas de los jóvenes que renuncian al futuro. En la ribera norte del Mediterráneo existen muchos jóvenes que se quitan la vida porque no encuentran sentido ni futuro en su vida. Salvar vidas dignificando la vida, trabajando en cada lugar por el derecho al trabajo digno, el derecho a la cultura, por el derecho a la vivienda, el derecho a no tener que emigrar, a no tener que huir de países donde no hay libertad, donde no hay trabajo, donde no hay futuro, el derecho a no tener que emigrar, el derecho a migrar de manera segura. Salvar vidas, dignificar las vidas, y el desafío también en la región tiene que ver con la integración. Vivimos en un momento donde las naciones, los pensamientos, todo el mundo se cierra y está en contra, busca un enemigo, no busca un aliado, busca un enemigo. Necesitamos no desintegrar, sino integrar. Integrar económicamente la zona del Mediterráneo, culturalmente, religiosamente, porque las religiones en el Mediterráneo y en el mundo entero podemos y debemos ser un factor de paz y de prosperidad. Decía el Papa Francisco que estamos sentados en el mismo barco. Tenemos que tomar la conciencia en cada pueblo, en cada barrio, en cada parroquia, en cada mezquita, en cada nación del Mediterráneo, de esta idea. Estamos en el mismo barco. O nos hundimos todos o nos salvamos todos, pero tenemos que hacerlo juntos. Intentarán dividirnos y de alguna manera lo están consiguiendo, pero la victoria no será del lado oscuro de la fuerza ni del lado oscuro de la vida. La victoria será de la vida y de los que sepamos mantenernos unidos, trabajando, creyendo y apostando por la fraternidad y la amistad social. El futuro será de los que sigan soñando. Jóvenes, seguid soñando. Soñar juntos, pero juntos. Muchísimas gracias, Monseñor Xavier, por estas palabras y por recordarnos esta gran prioridad del Mediterráneo, que es la de salvar vidas, y también por ofrecernos estas palabras para animarnos a la fraternidad. Pasamos a una pregunta que nos ha llegado para María, en la que nos comentan: nos
ha hablado de los proyectos que promovéis desde Migrastudium. A veces los jóvenes nos sentimos que ante la realidad actual no tenemos las herramientas o el poder para cambiar las cosas. Sobre esto, ¿qué les dirías a los jóvenes que hoy nos acompañan? Pues yo diría que todo el mundo tiene poder para cambiar las cosas y desde hoy mismo, ¿no? Porque las cosas se cambian desde lo pequeño. Es decir, los gestos más sencillos, ¿no? Provocan grandes cambios y de hecho Migrastudium somos una entidad muy pequeña, pero con pocos recursos económicos y con muchos recursos humanos, ¿no? Yo siempre lo explico, que al final necesitamos gente que quiera querer, que quiera abrirse a los demás, que quiera acoger, que quiera escuchar. Y todo eso no se paga con dinero, ¿no? O sea, no necesitas grandes conocimientos, no necesitas grandes recursos, que también, ¿eh? Pero a veces esperamos, ¿no? Cuando tenga no sé qué estudios y no sé qué posición, ¿no? Y tal, entonces empezaré a hacer algo. Y lo bonito que pasa en Migrastudium es precisamente que las personas que atraviesan la puerta sienten una necesidad de hacer algo ya, hoy, ahora, y entonces vienen a los voluntarios, ¿no? Y te dicen, mira, yo, pues no sé, me he jubilado o no, o estoy estudiando, o... Bueno, algo ha pasado en mí antes de atravesar esa puerta, ¿no? Que me ha traído aquí y tengo ganas de ofrecer lo que soy. Y yo les digo, bueno, pues, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te gusta? Y a veces, pues, es algo tan sencillo como hacer una pareja lingüística, que yo lo propongo a las mismas personas que hacen los cursos. Cuando termina un curso de cuidadoras, por ejemplo, yo les digo, bueno, y ahora que os vaya muy bien, mucha suerte, pero tenéis las puertas de Migrastudium abiertas, no solo para recibir, sino también para dar. Y vosotras, muchas personas de los cursos de formación laboral vienen de Latinoamérica, por lo tanto su lengua es el español. Y les digo, vosotras tenéis un conocimiento del español y podéis ayudar a gente que llega de países donde no conocen esa lengua para que la aprendan. Y podéis hacer una pareja lingüística, 1 hora y media a la semana. Quedar con alguien y ayudarle a que aprenda esa lengua. Eso es una cosa muy sencilla. Lo puedes hacer en cualquier momento de la semana, que te vaya bien. Solo tienes que hablar, compartir, dialogar durante un rato, pasearte por algún barrio de la ciudad, compartir una actividad y ya está, ¿no? Es algo tan sencillo como eso. Entonces yo diría que es importante, primero, conocerse a uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿No? Porque yo siempre digo, el voluntariado tiene que ser algo agradecido, algo que conecta conmigo, ¿no? Sin forzar. Algo que cuando voy a hacerlo me apetezca, ¿no? Lo disfrute. Y luego también ver, pues eso, ¿no? Que yo la gente que veo que viene a Migrastudium a las sesiones de acogida, yo era la responsable de voluntariado y no paraba de llegar gente cada mes que tenía ganas de hacer algo, ¿no? Y yo veía que esas personas han hecho un paso, ¿no? Un clic en su vida y se han dado cuenta de que pueden aportar, ¿no? Yo os invitaría, pues, a la participación, a la implicación en el lugar donde vivimos, en la realidad que nos llame más la atención o en la realidad que más nos indigne. A veces es la indignación lo que nos mueve, ¿no? Pues esa injusticia que a mí me parece que no puede ser, pues voy a intentar cambiarla y voy a ir, ¿no? A acercarme a esa realidad y a ver qué puedo aportar, ¿no? Yo creo que sí, que implicarnos, participar, acercarnos a las personas, ofrecer lo que somos, lo que sabemos, sin más pretensión, promueve muchos cambios, ¿no? Y facilita, pues, la transformación de la sociedad. Así que yo diría eso, ¿no? El valor del voluntariado, de la solidaridad, de la generosidad, del salir de uno mismo y de mi vida y mis planes, mis actividades, ¿no? Donde siempre soy yo el protagonista y dar ese paso
al encuentro con otro que también tiene mucho que ofrecerme seguramente, ¿no? Todos los voluntarios siempre dicen lo mismo, ¿no? Vengo aquí a dar y acabo recibiendo mucho, aprendiendo mucho, enriqueciéndome mucho, ¿no? Y creo que es también, pues, una oportunidad de crecer. Entonces, pues eso, ¿no? Conocernos a nosotros mismos, ver qué podemos ofrecer y qué realidad nos llama más. Pueden ser las migraciones, pueden ser la infancia y juventud, pueden ser las personas adultas mayores, ¿no? Que están solas, pueden ser la ecología. Es que hay tantas realidades, ¿no? Cada uno ver cuál es la que más le llama y ir al encuentro, ¿no? Y ofrecernos y dedicar un tiempo a ello, porque seguramente aportaremos al cambio que buscamos en este mundo y además saldremos también muy enriquecidos. Esa sería mi propuesta. Bueno, gracias María, porque en el fondo nos das este mensaje de no quedarnos impasibles que tanto necesitamos y que nos podemos implicar realmente aquí y ahora con los pocos medios que tenemos, incluso cuando no tenemos ninguno. Y ahora, lanzando una pregunta más a toda la mesa, habéis hablado mucho de la necesidad de desarrollar la cultura del diálogo o de cómo esta cultura ha estado presente en algunos espacios y de la fraternidad. Y que dejemos de estar consumidos por el individualismo de la sociedad actual. Todos queremos crecer en este optimismo y en paz. Entonces, ¿cuál creéis que sería el paso o cómo nos sugeriríais hacerlo para crecer o generar esta paz en el Mediterráneo y generar este futuro de encuentro? Yo os sugeriría algo que ya he mencionado, que tiene que ver con la escucha. Necesitamos mucha gente que escuche con el corazón. Necesitamos dedicar tiempo a escuchar con el corazón a los otros. Necesitamos escuchar con el corazón y escuchar las heridas de la gente, las heridas de los jóvenes, escuchar las heridas, escuchar con el corazón y escuchar también no solo las heridas, escuchar las esperanzas, escuchar la indignación, escuchar las esperanzas, los deseos de cambio, escuchar los sueños, compartirlos. Trabajar en red, conectarse. Conectarse para comunicarse bien, no de una manera superficial. Trabajar esta conexión que integra, que conecta, que hace red. Yo creo que daría estas dos sugerencias. Dedicarnos tiempo, menos tiempo a la pantalla, más tiempo a las personas. Menos tiempo a mirar la pantalla, que muchas veces nos refleja a nosotros mismos y nos tiene en una burbuja, para ir al rostro del otro. Escuchar las esperanzas, escuchar las heridas y después celebrar juntos también. Hay que celebrar la vida. Esto es muy mediterráneo. Celebrar la vida. No solamente tenemos malas noticias, no. Tenemos que celebrar la vida y trabajar en red. Es fundamental. Una red de gente que trabaja por la paz, conectada, muchas pequeñas luces conectadas a lo largo y ancho de la ribera del Mediterráneo alumbran muy lejos. Sí, yo quizás añadiría simplemente intentar ver siempre al otro como un hermano. Yo creo que eso lo cambia todo, ¿no? El que tienes delante es tu hermano, ¿no? Y eso significa fraternidad, ¿no? Y si lo despojas de todo lo demás y ves en él a alguien como tú, pues se puede dar ese diálogo, ¿no? Que comentábamos,
se puede dar esa escucha, se puede dar ese tiempo de encuentro de verdad. Porque es un encuentro de ser humano a ser humano, ¿no? En el cual nos sacamos de la cabeza pues las ideas que a veces nos bloquean, ¿no? Y los prejuicios de los que hablábamos antes, y nos permiten pues ese encuentro de corazón a corazón, de persona a persona, de hermano a hermano, pues en el cual podemos aprender, podemos avanzar, ¿no? Podemos entender las necesidades mutuas, ¿no? y hacer camino juntos, ¿no? Pero si no vemos al otro como un hermano y lo vemos como una amenaza, como alguien que nos va a robar, alguien que nos va a quitar el trabajo, alguien que, ¿no? Alguien que me molesta y que me impide mi realización personal, individual, pues eso nunca se va a dar, ¿no? El diálogo no será posible ni será fructífero, porque estoy como puesto en un lugar, ¿no? En el que no estoy abierta al otro. Y por supuesto, pues lo que ha dicho Monsen Xavier, ¿no? Yo creo que celebrar es importantísimo, ¿no? Yo lo he dicho en Migrastudio, celebramos siempre cualquier pequeña cosa que haya, la celebramos, ¿no? Es importante, porque el camino pues está lleno de pequeños hitos, ¿no? De pequeñas fiestas, de pequeños momentos, aunque sea duro, aunque no haya momentos difíciles. Y entonces ahí encontrarnos en esa celebración pues también forma parte de luego la historia común, compartida, ¿no? Pues nos pasó eso y lo vivimos juntos y lo celebramos, ¿no? Nos pasa otra cosa y luego pues, no sé, creo que eso también es bonito y nos da un tono, ¿no? Vital distinto. Gracias. Bueno, es una pregunta complicada, al menos del punto de vista histórico, pero bueno, puedo intentar responder. Sobre todo que es muy difícil considerar simplemente el individualismo como fenómeno en la historia. Es decir, el individualismo no se pasea por ahí solo. El individualismo, digamos, bueno, es una idea que nace de los liberales, bueno, de la filosofía de las luces, pero el individualismo, como lo entendemos hoy en día, pues en una sociedad de consumo muy consistente, si se puede decir así, contrasta con un fenómeno político que es la Europa de las naciones, que surge en torno a los años 1848. Y entonces, sobre todo estos últimos tiempos, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, hay esa interacción entre la idea de nación y la de globalización, en la que están supuestamente disueltas todas estas individualidades, todos los individuos que se convierten, bueno, en consumidores y a veces bueno, y ¿cómo decir? Es por lo menos complicado, porque entonces cuando el individuo entiende que no es simplemente un consumidor y que intenta ver alrededor de él, pues está la idea de nación, la idea de hacer parte de una comunidad. Y bueno, es una relación, pues sí, complicada, porque es decir, el individuo para construirse necesita una identidad, pero hoy en día es más que necesario no solamente conocer su identidad, que de hecho hay mucha gente que falta extraordinariamente de su propia cultura. Bueno, para deciros una anécdota, hoy en día
puedes perfectamente presentarte en esa plaza, preguntarle entonar a algún chico español un villancico, eso, los cantos que se canta para Navidad, y el chico te mirará con unos ojos redondos y se preguntará, pero ¿qué me estás contando? Es decir, hay una falta de identidad, pero en esa búsqueda de identidad, el riesgo es ver la identidad de los otros como una amenaza. Pero al contrario, hay que conocer, hay que nutrir su propia identidad y enriquecerla con la de los demás, sin dejar de... También hay que luchar un poco contra la idea de que todas las culturas están abocadas necesariamente a mezclarse, es decir, no es necesariamente así. Es decir, pudo serlo, pues, por ejemplo, en América, cuando los españoles que ya estaban acostumbrados, o los portugueses que ya estaban acostumbrados a mezclarse, que ellos mismos eran descendientes, pues, de musulmanes, de mozárabes, de castellanos, bueno, que ellos mismos son descendientes de visigodos, alanos, romanos, íberos. Entonces, se mezclaron con la gente autóctona de América. Entonces, bajo el auspicio de una religión, el catolicismo, pues crearon una sociedad nueva. Pero el problema, claro, es el individuo los individuos son pequeños puntos en una estructura, que es la cultura. Eso desde el punto de vista, pues, cultural. Después, desde el punto de vista político, pues están los estados, y después hay las megaestructuras, que son las religiones, desde el punto de vista cultural, o los imperios, desde el punto de vista político. Originalmente, digo esto y acabo, los imperios admitían múltiples culturas. Siempre había una etnia dominante que controlaba la administración, pero después se apropiaba diversas lenguas para cubrir al máximo todo el espacio imperial. Pero, ¿qué pasa a partir de los años 1848, con el auge de la Europa de las naciones, entre las cuales hay naciones como Francia o Inglaterra, por mencionar algunas, no solamente, pero que empiezan a conquistar otros territorios y se convierten sin que hayan mezclas culturales, porque, bueno, hay que ver cómo es América. La mezcla entre indios y anglosajones es mínima, y se ha convertido en o al contrario con el imperio en otras partes, como en África o en Asia, los contactos interculturales, aunque hayan existido, no han sido tan desarrollados como en la España americana. Y entonces esas naciones se han convertido en metrópolis y entonces en centro de redes que cubrían todo el globo terrestre, introduciendo en su seno, pues, diversas culturas, diversas regiones que no necesariamente siempre compartían las mismas cosas. Y entonces es un poco el origen de los problemas que pueden haber hoy en día, que es decir, unos migrantes se sienten naturalmente atraídos por esa metrópoli porque comparten un mínimo de lenguaje que ha sido introducido por la administración colonial, porque había que sacar recursos y aplicar impuestos.
pero al mismo tiempo ese universalismo imperial de las naciones pues se encuentran de repente con otros grupos que llegan en su territorio por pura atracción, pero que no están dispuestos a admitirlos. Y es de verdad un problema. Es decir, el individualismo no tiene que ser considerado como un objeto aislado. Tiene que ser empleado en un contexto que de hecho nos da a entender un poco las tensiones actuales. Perdón por la respuesta larga. Muchísimas gracias a todos. Si os parece, acabamos con una última pregunta. Si han habido más preguntas, os agradezco si las reserváis para luego la cena, porque ahora nos estamos quedando sin tiempo. Esta última pregunta, que podéis responder quien queráis de vosotros tres, sería, ¿hay algún mensaje que queráis enviar a través de la plataforma que es el MED25, que al final está teniendo una difusión? ¿Hay alguna cosa que creéis que tendríais que enviar al resto de la población o incluso políticamente? Sí, vosotros sois el mensaje. El medio es el mensaje. El mensaje del MED es vosotros sois el mensaje, y los otros jóvenes que harán la travesía del Espoir son el mensaje, y toda la trayectoria anterior, ¿no?, de la que venimos no ha nacido ahora, ¿no? Hay toda una trayectoria. Si hubiera que decir una palabra que resumiera desde mi poca experiencia, sería la llamada a la fraternidad. Fratelli tutti. Y cuando le preguntaban a San Juan Bosco cuál era su política, San Juan Bosco siempre decía que mi política es el Padre Nuestro. Yo creo que la realidad es esta: Padre Nuestro. Solo hay el Dios que es Padre de todos, y todos somos hermanos. Y como somos hermanos, tenemos que mirar al otro como mi otro yo. Todos somos hermanos y nadie hace la guerra a su hermano. Todos somos artesanos de paz. El Mediterráneo es un mosaico de culturas, un mosaico de esperanza que hemos de construir juntos. Muchísimas gracias a todos por participar en esta mesa redonda. Ahora daremos ya la sesión por finalizada. Aprovechamos también para saludar a el cardenal Abelín, y si también quiere dirigir unas palabras. Je crois qu'on est tous déjà un peu fatigués quand même, hein? We might be all a bit sleepy right now, so we'll be short and straight to the point. J'ai été moi très heureux d'écouter tous nos intervenants de cet après-midi, Xavier Gomez, Maria Coll et puis à la fin aussi Marc Serriot, et pour tous les éléments qu'ils nous ont apportés juste avant de se lancer dans l'aventure. Et j'étais très heureux d'écouter tout cela parce que c'est très important. So I was very happy to listen to the contribution of everybody. Sorry, I did not memorize all the nouns. Okay, so it's written here. Thank you for all your contribution, Marc, Maria, and sí, nos agradece. Avec Xavier Gomez, on a compris un peu mieux ce que c'est les exigences du dialogue des cultures, ce qu'est aussi, il l'a dit tout à fait après, là, c'était beau quand tu as dit la principale mission de l'Église, c'est de sauver des vies, c'était très beau ça aussi. Et puis ton insistance sur
le droit de migrer, le droit de ne pas migrer, sur le droit des personnes, et puis ton insistance sur la fraternité, tout ça que tu as dit. So, the Bishop Gomez, your words were very touching when you reminded us of the exigence, of the dialogue between religions. When you reminded us of that our mission is to save lives, you reminded us of the right to immigrate and the right to stay. Et puis Maria aussi, j'ai beaucoup aimé aussi la partie très très concrète de l'accueil des personnes migrantes. Et voilà, c'est pas des mots, c'est des choses très très simples, mais dans la vie quotidienne. Et puis j'ai aimé aussi cette insistance que vous avez eue dans votre intervention, puis après, puis toi aussi tu l'as repris sur l'importance de fêter ensemble les choses. Celebramos Iftar, celebramos Ramadan, celebramos la vida. Ça, tu l'as dit aussi. Ça, je trouve que ça aussi, c'est très important parce que ça dit concrètement comment se construit la fraternité. So thank you very much, Maria, too, for your contribution about doing things that are very concrete acts that remind us, as the Bishop Gomez said, also that fraternity is day-to-day things, and you insisted on the idea of celebrating Iftar, celebrating Ramadan or other traditional religious feasts, and this is how fraternity grows. Et j'espère que sur le bateau, vous aurez beaucoup de choses à célébrer. So I hope that on the boat you have a lot of things to celebrate. I think there's a birthday already on the boat. Très bien. Et puis Marc aussi, merci d'avoir donné à tout cela aussi l'épaisseur de l'histoire, d'avoir rappelé comment on n'est pas les premiers à chercher ça, mais à travers des figures que tu as évoquées, Ramon Llull et d'autres encore, les événements de l'histoire nous aident aussi à nous orienter dans le présent. Et merci aussi pour cet apport. Thank you, Mark, for the historical background that you gave, its thickness, the events, Ramon Llull, you quoted many times. So to understand what's happening today, we need sometimes to step back and to have this long historical view. Et je voudrais, moi, ajouter ceci. Les événements de l'histoire d'aujourd'hui sont préoccupants. C'est le moins qu'on puisse dire. And so I would like to add a few words, starting off from today's situation, which can preoccupy us at least. Le simulacre de dialogue hier entre Zelensky et Trump, les accords par derrière entre Trump et Poutine, la situation qui évolue dans un simple rapport de force au mépris des personnes et des peuples et du droit des peuples, les situations qui à cause de cela se tendent dans le monde, les personnes qui à cause de décisions prises dans le bureau ovale risquent non seulement de perdre leur emploi pour les uns et de perdre la vie pour les autres, tout cela est très préoccupant. So the false example of a dialogue yesterday between Trump and Zelensky, the negotiations between Trump and Putin that are done in the not in front of everybody. Oh yes, so that treads on the rights of people and which has a lot of consequences. This way of speaking in the Oval Office has a lot of consequences on the rights of people and their day-to-day lives. And one of these consequences is that a lot of people lose their jobs or lose their lives. Et donc on est devant ces forces qui s'étalent devant nous et qui sont destructrices. So we are in front of these strong forces ahead of us that can be destructive. C'est pour ça que je médite devant vous et avec vous
sur la force que représente notre assemblée ce soir. C'est une autre force, elle fait moins de bruit, mais nous devons croire que c'est vraiment une force. And this is why I would like to meditate on the strength of what's happening here, of this gathering, of all the people that came along, and to tell us that what's happening here is a genuine strength. Comment? D'abord, et vous avez déjà commencé à le vivre, et on l'avait vécu à Marseille, cette force se constitue dans la capacité d'écoute du récit de la vie des autres. Une écoute en profondeur du récit de la vie des autres, pour ne pas plaquer sur les autres nos préjugés, nos conceptions, mais écouter la vie, la joie et la souffrance des autres. This strength starts through listening the tale, the story of everybody without taking away our lenses that can distort the reality, listening without judging, and hearing the life of everybody. Et ainsi découvrir aussi, en écoutant les autres, ce que chacun porte en soi d'original et d'important pour le monde. Mais nous sommes chacun unique. Et plus on écoute en vérité ce que les autres portent, et plus on découvre ce que l'on est peut-être seul à porter, mais en tout cas ce qu'on est responsable de porter. And the more we listen others, the more we discover that we are unique, that our life is unique, and so that our contribution to the world is unique, and that nobody else can bring to the world what we as a unique person can give. Alors grandit une confiance mutuelle et une fraternité solide, et voilà où est la force. And so grows a mutual confidence, friendship, and there lies the true strength. Parce que ça, c'est ferment de paix. C'est un ferment qui met longtemps à grandir. C'est pas comme les rapports de force de tout à l'heure. Un ferment qui met longtemps à grandir, mais qui est puissant. Et c'est ça que je vois ce soir. Et ça me console d'hier soir. So, someone knows how you say ferment in English? Anybody? Because I think it's a key word and I don't have it. Like bread. It's In the bread, you have the leaven, the seed. The seed. So what Cardinal Avin, sorry for this keyword, but was saying is like in the bread, you have to put a special ingredient that makes that the bread either goes flat if you don't put it or grows. So that word, that name, yeast. Yeast, thank you. So now I forgot what Cardinal Avin said because I have the word. C'est bien. Mais tu peux dire autre chose si tu veux. Non, voilà. Et donc du coup, voilà, je vois ça et je me réjouis de ce qui est devant nous. Là, vous avez du temps pour approfondir, connaître, enfin, écouter l'altérité, découvrir mieux du coup votre identité et apprendre ensemble la fraternité. So this yeast is slow, doesn't make noise, takes time, but is this true strength. And through listening, you will discover alterity, different ways of being. You will discover also your unique way of being and your unique way of your unique identity, and build together fraternity. You speak very well English. It was a trap. He speaks English. Alors, du coup, et pour conclure, le cardinal Omeya
Vous disiez tout à l'heure Barcelone, c'est de là qu'est parti Christophe Colomb, et la mer était plate, et la terre était plate. Il fallait être un peu fou pour penser que on arriverait, même s'il n'est pas parti exactement de Barcelone, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, il fallait être un peu fou pour oser partir aussi loin à la recherche d'une voie nouvelle et de terre nouvelle. So, Cardinal Omeya, told us before lunch that Christopher Columbus left from Barcelona to discover, or across near Barcelona, I don't really know, but it was around here. And he was quite crazy to think that he could do a long trip and discover that the world was not flat, but actually around. Sure. Et il vous disait aussi, vous devez être un peu fou, parce que embarquer sur un bateau pour chercher la paix en Méditerranée, dans le contexte que nous connaissons, il faut être un peu fou. So he might told you that you were as crazy as Christopher Columbus, because to find peace in the Mediterranean Sea is quite crazy objective. Ici, fou, ça veut pas dire insensé, ça veut pas dire manquer de lucidité, mais ça veut dire voir autrement les choses et voir plus loin. So we're not speaking about craziness as being somebody who does not think, weighs arguments, or somebody who ignores some reality, but somebody who chooses to take a direction. On ne voit bien qu'avec le cœur, disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit dans Le Petit Prince que vous connaissez, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est de cette folie-là qu'il est question. C'est voir et avancer comme si on voyait l'invisible, comme dit saint Paul. C'est voir la force dans la faiblesse. He's going to say it in English right now. No, so quoting Antoine de Saint-Exupéry, an author who wrote The Little Prince, we can truly see with the heart and not with the eyes. Et on voit, capable de voir et d'avancer comme si on voyait l'invisible. And we are able to go forward as if we could see what is invisible. Et voir, apprendre à voir la force dans la faiblesse. And that helps us to see the strength in our weakness. Il est tellement concentré que ça va exploser. Et bien voilà, c'est cette folie, moi, que je vois ce soir avec vous, et je voudrais vous encourager à ça. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et il faut cette folie, cet enthousiasme, cet amour que vous avez, et en lequel finalement aussi nous mettons tous notre espérance. Alors, and so it's this craziness that we are seeing here. The God's crazy. God's craziness is wiser than the wisdom of men. And je suis content de voir cette folie chez. And so I'm very happy to see that this craziness is at work in Med 25 group. Donc, merci de votre engagement, merci d'accepter d'embarquer et de croire que dans cette aventure que vous allez vivre, il y a quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui vous nourrira pour toute votre vie, et quelque chose par lequel, à partir de votre petite existence, eh bien, vous pouvez apporter une contribution immense à la paix entre les peuples et au bonheur de chacun. Ce n'est plus le mépris des personnes et des peuples, c'est l'amour des personnes et des peuples.
Et c'est ça que vous allez vivre. Et je vous remercie pour cette folie d'être fou d'amour, d'être fou de vie, d'être fou d'espérance. I'm getting sleepy, sorry. So I want to, I'm not sure. No, what you? Okay. Using this book. Yeah. Wait, you don't understand. You understood this last sentence? Thank you. Thank you.